Ya ahí está. Muy bien, este es la clase número 15 de Pentateuco y corresponde trabajar el libro, una introducción al libro de Números. El tema central de este libro de Números radica en la experiencia en el desierto. Tal experiencia quedará profundamente grabada en la mentalidad del pueblo hebreo. En el desierto, el profeta Oseas menciona en el capítulo 2, también el profeta Jeremías, presentan las épocas de Israel en el desierto como escenas de la época del noviazgo y de las bodas entre Dios y su pueblo. Esa es la imagen que presenta tanto Oseas como el profeta Jeremías, la boda y el noviazgo de Dios con su pueblo. Le invita al pueblo en esta época que caracteriza de pecado, de idolatría, previo a la destrucción de Jerusalén y de Israel del norte, el caso de Oseas, le recuerda que Dios lo va a llevar al desierto nuevamente para que aprendan a depender de Él y para que exista esta íntima comunión entre su pueblo. Para el libro de Deuteronomio, el desierto es el tiempo de la prueba, por otra parte. Para Oseas y Jeremías, en la época del noviazgo, del casamiento entre Dios y su pueblo, pero para el libro de Deuteronomio, el desierto constituye las épocas de las severas pruebas. Para el profeta Ezequiel, también recuerda o evoca la imagen del desierto. Pone el énfasis este profeta en la falta de correspondencia y la fidelidad del pueblo de Dios. Ahí estamos viendo cómo cada uno de los profetas presenta la escena del desierto dándole distintos significados. Para Ezequiel es la infidelidad del pueblo de Dios. Pero la imagen del desierto va a seguir evocando imágenes espirituales y de la relación entre Dios y su pueblo en la época de Qumran, por ejemplo. Esta secta del judaísmo del siglo I, que se separaron de las ciudades, se desilusionaron tanto de los saduceos como de los fariseos y de otros grupos, porque los consideraban que estaban corrompidos, se fueron al desierto a vivir una vida contemplativa, devoción y comunión con Dios y estudio de la Biblia. También Juan el Bautista va a aparecer en el desierto, a predicar que el reino de Dios está cerca. El propio Jesús se va a retirar al desierto, nos dicen los evangelios, para repetir las mismas experiencias de los orígenes. Por lo menos uno de los profetas, perdón, uno de los escritos, uno de los evangelistas, me parece mucho que es Mateo. El mismo orden de las tentaciones que sufrió el pueblo de Israel en el desierto es la que va a sufrir Jesucristo en la tentación por Satanás, con Satanás o por el diablo. En el caso del pueblo de Israel en el desierto fracasó, pero en el caso de Cristo salió triunfante de estas pruebas en el desierto. Estas son las imágenes que se encuentran en los evangelios acerca del desierto. Por lo tanto, el desierto constituye una imagen que va a evocar diversas interpretaciones para los profetas, para las sectas de la época de Qumran, intertestamentaria, y también para Juan el Bautista y el propio Señor Jesucristo. Con esta misma idea del desierto después van a aparecer otros grupos que son los cristianos del siglo IV. También van a hacer lo mismo, van a irse al desierto. Y se origina la época del monacato o de los monjes, que vienen de tradiciones de los egipcios. Principalmente ahí florecieron los monjes. Ellos no se casaban, llevaban vidas célibes, oraban, ayunaban de una manera al límite casi de la supervivencia, porque
oraban de lunes a sábado, ayunaban de lunes a sábado, y iban a la iglesia los días domingos, y consumían y comían solo lo que la gente les daba el día domingo cuando ellos iban a la iglesia. Y el resto de la semana se encontraban en el desierto combatiendo con Satanás y desarrollando el cultivo del alma, el cuidado del alma, la santificación. Fue muy importante ese movimiento, el de los monjes, del monacato, muy, muy importante. Quedó en la historia del cristianismo como un movimiento muy relevante para el cristianismo futuro. Sus influencias permanecen hasta esta época. En el Oriente, por ejemplo, todavía existen monjes, en el Occidente, como en el católico romano, todavía existen monjes. Las misiones, por ejemplo, del catolicismo romano lo llevaron a cabo los monjes igual. Las disciplinas espirituales, la sabiduría de los padres del desierto, las reflexiones prácticas para mantener la comunión con Dios provienen de las enseñanzas de los padres del desierto, o de estas personas que se fueron al desierto. Por lo tanto, el desierto es muy importante en la historia bíblica. Dice Lockman y Dillard, ese comentario que da la Biblia de América, muy importante comentario. Lockman Dillard, en Introducción al Antiguo Testamento, Números, dicen estos autores, desempeña un papel importante por cuanto narra la transición de la vieja generación que salió de Egipto y pecó en el desierto a la nueva generación que está a las puertas de la tierra prometida. Está a punto de ingresar el pueblo de hebreo, la primera generación se arrepiente. Por falta de fe, no creyeron, por eso fue. No, no creían que Dios le estaba hablando la verdad. Desconfiaban mucho. A pesar de todas las señales que Dios había realizado, desconfiaban, sospechaban de Dios. No le creyeron, tuvieron miedo. El miedo viene, parece, por falta de la confianza en Dios, ¿ah? Porque el pueblo tuvo miedo de enfrentarse con los cananeos. Y el libro presenta, pues, al lector una visión de los nuevos comienzos y de la esperanza, porque la primera generación que atendía en el desierto y la segunda generación de los que tienen 20 años hacia abajo, de los 20 años hacia arriba que atendieron en el desierto, lo que tienen que ser 19 para abajo, todos ellos ingresan a la tierra de Canaán, finalmente. Como siempre, mis estimados hermanos, cualquier pregunta que vaya surgiendo a medida que nosotros vayamos avanzando en las presentaciones, usted activa el micrófono y puede plantearla sin problema alguno. El título y el contenido de este libro proviene de la versión griega, la Septuaginta. En hebreo, el nombre es Bemidbar, que significa en el desierto. ¿Por qué? Porque así comienza la primera oración del libro, la primera frase del libro, en el desierto. Número cubre el tramo que va desde el Sinaí hasta los llanos de Moab, a las puertas de la tierra prometida. Félix García, para mencionar una introducción, principalmente los aspectos literarios de el libro de Números, porque él se preocupa mucho del análisis literario de los libros, muy, muy técnico, Félix García. Él dice que se encuentra en este libro censos, primero y segundo censo, itinerarios, viajes, narraciones también abundantes. También se encuentran leyes, bendiciones, se encuentran poemas. Son algunos de los géneros literarios más significativos del libro de Números. Es rico en cuanto al género literario, ¿eh? Censos, itinerarios, narraciones, leyes, bendiciones, poemas. Todos esos son los géneros que se encuentran aquí en el libro de Números. Se le denominó así a este libro, Números, porque registra dos censos. El primero, al principio, que corresponde a la primera generación más numerosa, y el segundo censo, en el capítulo 26, disminuyó la cantidad de personas que podían ingresar a la tierra de Canaán para pelear y poseer esta tierra. La tradición judía usaba otros títulos tomados de las primeras palabras del texto
Esta palabra era en el desierto, refiriéndose a los 40 años de esta historia que pasaron en el desierto. Y él habló. Abarca un periodo de casi 39 años. Solo se preocupa de hablar de los primeros años, la primera generación, y después de la última generación cuando van a ingresar a la tierra de Canaán. Y lo que pasó entre medios, ¿por qué no se menciona? No sé si leyeron esa parte, hermanos. ¿Por qué no se menciona la primera parte? Solamente se preocupa el texto de hablar la primera parte cuando salen de Egipto y después la última parte, la segunda generación. Pero entre medio no se habla nada. No sé si alguien leyó para responder esa tarea. No me acuerdo cuál era la tarea 5, parece que. El, el autor dice que fue porque no ocurrió nada relevante en la vida espiritual o política de Israel en el desierto. Esa es la razón. Muy bien, perfecto. No ocurrió nada importante que amerite dejarlo registrado para la edificación espiritual. Todo lo que está registrado tiene la finalidad espiritual, edificación espiritual o de importancia teológica. Por eso se menciona. La Biblia no menciona todos los datos que nosotros quisiéramos tener, solo lo más relevante, porque recuerde que la Biblia no es un libro genealógico, geográfico, histórico, científico. La Biblia es un libro didáctico, teológico. Es religioso, eminentemente religioso. Hay muchas cosas que no menciona. No menciona, por ejemplo, quiénes eran de dónde surgieron las personas con las cuales Caín se casó. La mujer, ¿de dónde surgió esa mujer con la cual este hombre se casó? Si se supone que en el texto bíblico se ha narrado a tres personas, a Adán, Eva, a Abel que murió, porque Caín lo mató, se fue a otra tierra, y ahí se encontró a varias personas, encontró a una mujer, se casó con ella. ¿Y de dónde surgieron esas personas? No lo menciona el texto bíblico. Bueno, ya lo hablamos cuando trabajamos en Génesis. ¿Cuál es la razón? ¿De dónde surgieron tantas personas en esa época? En el desierto, entonces, números, bueno, esta parte ya la leí, abarca un periodo de 39 años, forma un eslabón histórico entre los libros de Éxodo y el libro de Josué. Y se menciona ya, bueno, lo menciona Éxodo también, a Josué. Ahora se vuelve a mencionar a este hombre que va a ser el que va a liderar luego de la muerte de Moisés al pueblo de Israel para la conquista de la tierra de Canaán. Porque una de las características de este hombre es que hombre de espíritu, en el cual está el espíritu y también de fe, confianza en la promesa de Dios. Y juntamente con Caleb entusiasmó al pueblo para tomar la tierra de Canaán, pero no le gustó para nada al pueblo que lo estuviesen incentivando a ir a pelear. Dijeron, estas personas con estos tipos de discursos para entusiasmar a las masas a pelear, nos van a llevar toda la muerte. Por lo tanto, antes de que eso ocurra, tomaron piedra y casi estuvieron a punto de matar a Josué y a Caleb para tomar la tierra de Canaán. Ahí tenemos una imagen. Tenemos aquí, vamos a ver. Salieron de la tierra de Gosén, Egipto. Ellos no pudieron hacer este trayecto directamente a la tierra de Canaán, porque aquí se encontraban los belicosos, los aguerridos, experimentados, libres, pueblos filisteos, enemigos históricos del pueblo hebreo, no se van a enfrentar. Por lo tanto, Dios lo lleva, ¿eh? No es que ellos tomaron la decisión, sino que Dios lo está guiando por medio de la nube y de la columna de fuego, y lo lleva a la península de el Sinaí. Para estas tierras los lleva. Dieron una tremenda vuelta, ¿eh? A la orilla del monte Sinaí. Acá está el monte Sinaí, se le entrega la ley. Acá se encuentra también el monasterio de Santa Catalina, donde se encontraron el Códex Sinaítico. Y después van a estar aquí 40 años en el desierto. ¿Por qué 40 años van a estar en el desierto, mis hermanos, y no 20, por ejemplo, o 50, sino que van a estar 40? Puedo decir 35 años. ¿Por qué tuvieron que ser 40?
Yo pienso que puede haber sido como lo máximo que para que murieran las personas más jóvenes que pasaban los 20 años. Puede ser. Ese puede ser una razón. Hay una razón muy lógica. ¿Qué otra razón habrá, mis hermanos? Recuerdo que era un año por cada espía, algo así, no recuerdo Eso. bien, pero recuerdo que era un año por cada cosa. Y se sumó Mm, y quedó en 40 años. exactamente. Ellos fueron a contemplar, a espiar la tierra de Canaán. Fueron 40 días. Y trajeron informes muy desalentadores, con excepción de dos, Josué y Caleb. Entonces Dios los castigó un año por cada día que fueron a recorrer la tierra de Canaán. Por eso fueron 40. Pero los 40 tiene su significado como lo estamos viendo acá. 40 años en el desierto, 400 años de cautividad, 40 días también estuvo siendo tentado Jesucristo en el desierto. Y después ellos van a ir a Cades Barnea, acá, aquí se revienta, vuelven, y después tienen que regresar, en la época de Josué, van a ingresar acá al río Jordán. Se van por la Transjordania y van a cruzar a la Cisjordania, a la tierra de Canaán. Aquí está el mar de Galilea, acá está el mar Muerto, aquí está el río Jordán. Ellos van a ingresar en este territorio. Se van a encontrar con la ciudad de Jericó, en primer lugar. Juan el Bautista, él estaba predicando a este lado del Jordán. Pongo el pulsador aquí exageradamente para indicar que estaba a este lado del Jordán, es decir, la Transjordania. Y Cristo estaba bautizando al otro lado del Jordán, en la Cisjordania. Juan alude a esto. El Evangelio de el Evangelio de Juan sitúa a Juan el Bautista en este lugar, en la Transjordania. Bautizaba a las personas y después las personas regresaban a su tierra, cruzaban el río Jordán al otro lado nuevamente, para ir a Jerusalén, de donde eran las personas de esa época. ¿Cuál era el significado de por qué Juan el Bautista estaba al otro lado del Jordán? Quería representar y estaba acá deliberadamente con propósitos mm, de significación religiosa. Quería decirle que para ingresar a la tierra de Canaán, es decir, acá, para ingresar a esta tierra, tienen primero que arrepentirse. Y el símbolo del arrepentimiento era el bautismo. Y después ellos podían ingresar a la tierra de Canaán. Eso era lo que se proponía, registrar y dar a conocer el Evangelio de Juan. Oiga, la tierra de la promesa, tierra que fluye leche y miel. Hay un dato muy importante que mencionan algunos libros, como voy a presentar un libro, pero es de Descubra la Biblia 3. En una oportunidad, recuerdo cuando trabajaban en un instituto bíblico, el director del instituto bíblico fue a la sociedad bíblica, porque él necesitaba y andaba buscando un libro de texto para la, un ramo, un curso de introducción al Nuevo Testamento. Y el vendedor le presentó estos textos. Pero estos son tres textos. Descubre la Biblia, se llama. Mire, son los tres textos, esto es lo que completa, mire. Estos son los tres textos. Son hartos, esos son. Son hartos textos. Usted, como comprenderá, si, bueno, ustedes trabajaron con introducción a la Biblia. Como comprenderán, usted no va a poder leer eso en un curso de introducción a la Biblia, porque muchos. Esto, por ejemplo, Descubre la Biblia 3. Este libro, mis hermanos, yo lo recomiendo porque son de la Sociedad Bíblica Unidas los que lo editaron. El editor general es Edesio Sánchez Cetina, que es un biblista, uno que participó en la traducción de la nueva versión internacional, y es realmente un libro completísimo en cuanto a la introducción del Nuevo Testamento. No, perdón, no solamente el Nuevo Testamento, introducción a la Biblia en general. El- es muy, muy completo, es excelente, una buena obra de gente erudita,
gente profesional, gente que es dedicada al mundo de la Biblia. Y los autores que están ahí son biblistas también, y comprenden muy bien la tierra bíblica. No sé si era Cetina o Edesio Sánchez o otro autor, decía, la tierra que fluye leche y miel. No solamente se refiere a la fertilidad de la tierra, dice estos libros de introducción a la Biblia. Es decir, esta parte de acá. Ahí voy a mostrarlo otra vez. Lo había borrado. Aquí. Este sector, la tierra que fluye leche y miel, no solamente se refiere a la fertilidad de la tierra. Efectivamente, y eso es lo que nos dice el libro de Números. Es una tierra fértil. Fluye leche y miel. Y el racimo de uva fue un racimo, pero era un racimo muy, muy grande porque entre dos personas tuvieron que llevarlo al hombro por medio de varas. Imagínense, un solo racimo de uva. La gente que lo habitaba ahí eran gigantes, o los descendientes de Anac. Los semitas, o los descendientes de Abraham, parece que eran más bajitos. Ellos veían a esta gente de Canaán, gente gigante, los descendientes de Anac también estaban ahí. Y también dice con respecto al clima de esta tierra, es uno de los mejores climas del mundo. Para la recuperación de la salud física se recomienda estos lugares. Es un excelente clima, favorable para la salud, dice estos autores. Como cuando alguien se enferma, por ejemplo, yo recuerdo cuando leí una biografía de Charles Spurgeon, a él lo recomendaron irse a recuperar a un lugar específico, a una zona geográfica en particular que tenía propiedades curativas o que ayudaba a la salud de las personas. Aquí en Chile también hay un lugar donde es muy conveniente para los adultos mayores o para alguien que quiere recuperarse de alguna enfermedad. El Valle del Elqui, ese lugar es muy favorable para la salud. La hija que es chiquitita de mi pastor tiene como 7 años, 8 años. Acá, cuando llegó a Puerto Montt, se enferma, todavía sigue enferma, pasa el año enferma. Pero cuando va a Curicó, por ejemplo, en el norte, o ha ido más al norte de Chile, no se enferma. Es decir, el lugar geográfico aquí es muy perjudicial para la salud, pero en el norte no hay tantas complicaciones. El clima de la tierra de Canaán tiene esas características, muy favorable, uno de los mejores climas del mundo. En algunos lugares, por supuesto, porque hay las zonas desiertas, por supuesto que no, pero en algunos sectores sí. También la otra razón por la cual se dice que esta tierra fluye leche y miel era temas más económicos, porque por aquí cruzaban todas las caravanas, las que venían de los hititas en el norte y los que venían también de Mesopotamia, tenían que pasar todo por este territorio para el tráfico comercial con los egipcios, que eran de este lugar. Todos viajaban de Egipto o de Etiopía, por ejemplo, más al norte de África, querían ir a la tierra de Canaán o Mesopotamia, también no viaje que hacían esta gente, se iban todo este lugar y luego se iban por acá y pasaban por la tierra de Canaán. Claro, tenían que pedir permiso a los filisteos ahí, pero lucraban porque cobraban un porcentaje, no sé cómo se le denominan a esto cuando pasan los tráficos comerciales por ahí, por estas tierras, tienen que pagar algunos impuestos por pasar en sus territorios, pero muchos recursos económicos quedaban también aquí en la tierra de Canaán. Y los barcos también siempre navegaban teniendo en vista el, la orilla. Por lo tanto, todo este lugar era de un extenso tráfico comercial. Era una ruta obligatoria para pasar por estas tierras. Esa es la otra razón por la cual comenta estos autores de esos Sánchez, de Descubre la Biblia, de la Sociedad Bíblica Unidas, que es una tierra que fluye leche y miel, por esa razón. Temas climáticos, temas de tráfico comercial y la fertilidad de la tierra, por supuesto. A ese lugar el Señor llevó a su pueblo, se lo regala, es un don. Y al pueblo que habita en esta tierra, porque se han corrompido,
por la idolatría, por el abultamiento de sus pecados, van a ser castigados. Y el instrumento de castigo que Dios va a utilizar va a ser precisamente al pueblo hebreo. El carácter de este libro. Números es una miscelánea, una mezcla, una mixtura de tres especies. Acontecimientos históricos de la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, leyes también para Israel de carácter permanente, reglas transitorias válidas para los hebreos hasta llegar a la tierra de Canaán. Eso es lo que se encuentra en este libro. El asunto del cual trata es el fracaso del pueblo de Israel. Muy triste lo que trabaja el libro de Números, ¿no? ¿De qué trata el libro de Números, el asunto? El fracaso del pueblo de Israel. Es un libro de fracaso, entonces. De eso es. Hay libros de la Biblia del fracaso. El fracaso es por la falta de fe. Esa es la razón por la cual fracasan, porque le faltó la fe en Dios, en las promesas de Dios. No se aferraron a las promesas de Dios. No le creyeron. El asunto es ese. Número es uno de los libros más humanos, porque una de las características de los seres humanos es el fracaso, y más tristes también de la Biblia. Muestra cómo los hebreos fracasaron al lindero de la tierra prometida. Tenían la personalidad de un esclavo, porque eran esclavos, por eso tenían esa personalidad. Nacieron en la esclavitud, crecieron en la esclavitud, estaban acostumbrados a ser esclavos, a obedecer, a estar sometidos, a no vivir, ser independientes. El hecho de estar esclavizados, estar sujeto, oprimido, Eric Fromm en su libro El miedo a la libertad dice que le da una confianza y una seguridad. Pero ya cuando se pierde, cuando se vuelve un independiente, se produce la angustia de la libertad, porque la libertad produce angustia. Después de haber estado tantos años esclavos, después no saben qué hacer con la libertad. Este pueblo tiene, aunque es libre, tiene la mentalidad de un esclavo. Son cobardes, se caracteriza por la cobardía, porque un esclavo es cobarde, no se levanta en armas contra su amo, porque tiene miedo, porque no se va a levantar tampoco, porque si se levanta en armas contra su amo y sea libre, ¿qué va a hacer con su libertad? No, no sabe qué hacer, no conoce otro estilo de vida. Es dependiente también, por eso es que reclaman constantemente a Moisés. Y como ahora son libres, tienen el atrevimiento, por lo menos, en ese sentido no tienen miedo, sino que son atrevidos de llamarle la atención a Moisés, rebelarse a Moisés, querer apedrear incluso a Moisés y derrocar a Moisés. Son cobardes, son dependientes, se quejan constantemente contra Moisés. Incapaz de hacer frente a la perspectiva de la lucha. No están acostumbrados a pelear, ya tuvieron una victoria militar, pero ya no quieren más luchar estas personas y le tienen miedo a los cananeos. Porque una cosa es pelear con delincuentes, con piratas. No sé si está bien expresado el término pirata, parece que se refiere solamente al desierto. Perdón, a los delincuentes del mar. Pero estas tribus nómadas, estos delincuentes, criminales, salteadores, cuatreros le llaman en el campo, los cuatreros. No sé si conoce ese nombre usted por allá, los cuatreros, los cuatreros. Eran los amalecitas. Eh, una cosa es pelear con ellos, pero otra cosa ya es pelear con los cananeos. Los cananeos son naciones, son estados-nación. Pequeñas naciones-estados. Son naciones, tienen su ejército, tienen su rey, están organizados, tienen su territorio muy bien delimitado. Ya hay y están todos unidos también, aunque luchan entre ellos, pero si hay una guerra, todos se van a unir, van a formar o van a designar a un general para luchar contra ellos. Por lo tanto, ya es otra cosa. Aquí nos vamos a enfrentar, dijeron los israelitas, no con delincuentes en el desierto, y son salteadores. Nos vamos a enfrentar ahora con otra nación, con una nación. Tuvieron miedo, reflexionaron bien, lo pensaron muy bien, pero pensaron en sus habilidades, las capacidades
del enemigo que querían derrotar y sus vulnerabilidades. Y, nosotros llegaríamos a la misma consecuencia, las mismas conclusiones. Somos incapaces de luchar. Pero porque no confían en Dios, el que lo sacó de Egipto es Dios, el que le regala la tierra de Canaán es Dios, el que va a poner espanto sobre los cananeos es Dios mismo, y Dios va a estar con ellos en la batalla, y ya lo ha demostrado con anterioridad cuando derrotaron a los amalecitas. Pero a pesar de todo eso, ellos no quieren, tienen mucho miedo. No quieren morir peleando, libres. Quieren volver a Egipto cuando, cuando ellos tomaron la decisión de no ir a pelear. Dijeron, vamos a designar a una persona para devolvernos a Egipto otra vez. Impresionante estos grupos, ¿ah? Quieren volver a Egipto. Perdieron la poca fe que habían tenido. Quisieron volver a Egipto. Desde ahí comenzaron sus peregrinaciones durante 38 años. Número relata detalladamente la historia del primer año y la del último año. Pues en los años intermedios de apostasía no cometió o no aconteció en nada de valor religioso, como recordó la hermana Belén, leyendo el libro de texto de Paulo Fox, que es un excelente libro, insustituible hasta ahora, por lo menos para mí, y para otros institutos bíblicos también no lo pueden sustituir. Principalmente lo que lo que le dan énfasis o enfoque más espiritual, ¿no?, a los textos, con lecciones y aplicaciones prácticas de los libros de la Biblia que nosotros leemos. Dios levantó a una nueva generación de hebreos, instruidos en las leyes divinas, preparados para la conquista de la tierra de Canaán. Ellos tuvieron los que nacieron en el desierto, o los niños de 19 años hacia abajo, los jóvenes. Su conciencia, sus recuerdos son de libertad. ¿Cuántos años se preparan en el ejército, mis hermanos, para ya estar preparado para para la guerra, para ir a combatir? O por ley, ¿cuánto tiempo se están preparando? Lo que hacen el servicio militar. Se supone que un año. Un año solamente. Un año. Sí, sí, al Antiguamente eran menos más, ¿eh? Eran 2 años. sí. Antes, por ejemplo, ahora hay un año nomás, po. Ahora una instrucción de armamento y pelea y eso, combate. Y Pero antes antes, igual, cuando era dos antes, años, era más exhaustivo, era más especializado, ¿no? ¿Cómo lo ha sido? eso en el periodo de Pinochet fue así, Mm, eran 2 años. ya. Claro, era más, tenía que especializarse más o tener mayor preparación, yo creo, porque era la época de él, pues era peligroso también. Sí, po, antes el harto armamento se preparaba harto el tema para la guerra, Correcto. porque siempre como que Chile estuvo como eh, es como preparado para eso, po. O sea, se Mm, está preparando que Perú o que Argentina que tuvieran como una pelea. Ahora, cuando los jóvenes que se van al servicio militar, en sí no es tanta la instrucción que se le hace, mm, van como claro, a pasar por ahí como a la experiencia nomás, ¿no? No hay sí, una preparación. correcto. Yo vi un reportaje también de que no se estaba invirtiendo económicamente para el mejoramiento de Iquique y Arica o Iquique. Parece que era Arica o esa parte norte, Arica y Iquique. No se invertía mucho en infraestructura, mejoramiento de calle o todo lo que tiene que ver de la inversión del Estado en esas regiones. Se quejaba la gente de estos lados porque no querían invertir porque en caso de guerra esa ciudad ya se le van a entregar a los... Es decir, ni siquiera van a pelear, lo van a entregar inmediatamente. Esa es la razón. Pero este pueblo en el desierto van a estar 40 años, 40 años de preparándose en- en unas tareas rudas o, o una preparación que es realmente eh, las personas que están aquí van a tener una mentalidad de conquistadores, con propios los que viven en el desierto, gente libre, gente conquistadora, se ha preparado y ha tenido una preparación, una disciplina férrea. Por eso que ellos luego pueden conquistar la tierra de Canaán, pero también porque han visto la mano de Dios en medio del desierto.
Lo otro también, pero es que la primera generación, la Biblia lo presenta, lo reprocha por la falta de fe, pero un psicólogo nos ayudaría mucho para comprender el estado emocional, mental y psicológico de ellos, porque ellos siempre han sido esclavos. Ese es el problema, el tema. No conocen otra forma de vida. Se le reprocha, sí, por la falta de fe. Eso es verdad. Le faltó la fe. En cambio, los demás, la nueva generación, es muy distinta. Han conocido a Dios y saben que Dios es poderoso. Por eso que son capaces de conquistar la tierra de Canaán. Se acostumbraron esta segunda generación a la dureza, a soportar la escasez de comida, de agua, el peligro continuo de ataques de pueblos del desierto. Entonces ya están todos diestros, preparados. En cualquier momento lo van a atacar los del desierto, salteadores, y ya están preparados para enfrentarlos. El tema del libro de Números es la infidelidad en el desierto. El asunto era el fracaso del pueblo de Israel, acá la infidelidad en el desierto. ¿De qué trata el libro de Números? La infidelidad del pueblo, o el fracaso del pueblo. Es de eso trata. Es un libro de fracasos, de infidelidad. Los investigadores dividen el libro de diferentes maneras, los que trabajan en bosquejar el libro. Algunos dividen el libro en dos partes. En el capítulo 1 hasta el capítulo 10 tiene que ver con la preparación, el plan de se prepara el plan de la marcha. Y en el capítulo 10 hasta el capítulo 36 se ejecuta el plan de la marcha. Esa es la forma en que dividen algunos el libro de Números, en dos partes: la preparación de la marcha y luego la ejecución del plan de la marcha. Otros lo dividen en dos partes también, pero basado en otros criterios, en el criterio del cambio generacional. En el censo del capítulo 1, encabeza la primera parte del capítulo 1 al 25. Trata de la vieja generación que salió de Egipto, la primera generación que va a morir en el desierto. Mientras que el capítulo 26 abre la segunda parte, la nueva generación, que camina confiada en la tierra prometida. Varias formas de bosquejar el libro, ¿eh? Una de acuerdo a su plan de marcha y el otro de acuerdo a la generación, primera y segunda generación. Otro ve en el libro desde una perspectiva retórica ya un poco más compleja, pero elegante, formada por 13 partes, 7 secciones narrativas, 6 secciones legales, y estas secciones legales se encuentran dispuestas en alternancia, es decir, en un capítulo, después en otro, y así. En el capítulo 1 al 4, después del 5 al 6, después del 7 al 9, y esa es la forma de después del 10 al 10, después el 14. También están los que bosquejan el libro según el criterio geográfico. La mayoría de los comentaristas coinciden en distinguir tres partes. Félix García lo divide de este modo: en el desierto, preparativos para la marcha, desde el desierto del Sinaí hasta la estepa de Moab y en la estepa de Moab, de acuerdo al orden geográfico. La gran cantidad de comentaristas lo dividen por parte de acuerdo a la zona geográfica. Pero hay varias formas de bosquejar el libro de Números. Ahí en Pablo Hoss también tiene otra forma de dividir el libro de Números. Las enseñanzas que podemos extraer de este importante libro. Una de las enseñanzas son cómo trata Jehová con su pueblo. Jehová había hecho pacto con su pueblo y siempre estaba en medio de ellos, guiándolos, cuidándolos y protegiéndolos. Dios utilizó la experiencia del desierto para disciplinar a su pueblo, como habíamos visto anteriormente. Necesitaba que el pueblo fuera disciplinado. La disciplina es muy importante para la vida. Desde muy pequeño ya se comienza la disciplina: levantarse temprano, estudiar, prepararse, capacitarse. La disciplina en términos espirituales también es muy importante. Y por eso Dios lleva a su pueblo al desierto para que sean disciplinados.
De ese modo, cuando sean disciplinados, podrán desarrollar su carácter. El carácter que debe guardar este pueblo es el mismo de Dios, la santidad. Dios demostró también que nada podía frustrar los propósitos, ni anular su pacto con los patriarcas. Eso es lo que podemos ver en el libro de Números. Dios no frustra, ni el pueblo es capaz de frustrar el pacto, porque el pacto, una de las características, recuerden mis hermanos, cuáles son las características del pacto que Dios estableció con Abraham. Unilateral, Unilateral, muy bien. ¿Qué más? Parte de la iniciativa divina. Muy bien. ¿Qué parte de más? eso. Eh, ¿Están viendo la pantalla? es- eh, Ahí está. Ahí está la otra. ¿Se logra ver, cierto? ¿No? sí, Ah, ok. Incondicional. La otra no, característica del pacto es incondicional. claro, Es decir, no depende del pueblo. Dios lo va a cumplir igual. No hay nada que frustre el propósito por el cual Dios lo escogió. ¿Cuál fue la promesa, Abraham? Haré de ti una gran nación. Ya lo cumplió. Tu descendencia serán tan grande como las estrellas del cielo, gloriosas, tan numerosas como el polvo de la tierra, si alguien lo puede contar, o como la arena del mar, incontables. Se refiere a todos los que van a creer en una promesa mesiánica. También le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, aquí ya se está cumpliendo cuando salen personas de la esclavitud de Egipto, salen también extranjeros con ellos. Y precisamente estos extranjeros van a comenzar a causar problemas cuando salen de la tierra de Egipto. Pero por lo menos se mencionan los extranjeros ahí. Es decir, extranjeros disfrutan de las bendiciones redentoras de Dios, liberadoras de Dios, lo experimentan. Ya se está cumpliendo, serán de bendición para todas las naciones de la tierra. Porque ahí en Egipto no se encuentran solamente los judíos esclavos, también lo más probable es que se hayan encontrado otras naciones en esclavitud. Que no se menciona, recuerden que el texto bíblico no menciona todo. Dice que hay extranjeros ahí. ¿Qué están haciendo los extranjeros? Por comercio, otro puede ser que hayan sido esclavos, y aprovecharon la ocasión de la liberación y se integraron al pueblo hebreo. Y van a estar ahí. Después van a seguir con Raab, con ¿quién más? Cuando llegue a la tierra, a Canaán, la primera que entra a la bendición del pueblo hebreo. Tamar también aparece ahí. Ruth también se encuentra. Y después ya todas las naciones de la tierra no Testament, los gentiles que se convierten en los lo ha cumplido. ¿Qué más, eh, ¿qué más le ha prometido el Señor? Iban a estar 400 años en Egipto y después serán liberados. Ya se cumplió. Ya salieron de la esclavitud de Egipto. A ti y a tu descendiente le daré la tierra de Canaán. Abraham ya le cumplió. No toda la tierra de Canaán era de Abraham, pero por lo menos un cementerio donde podía enterrar a su difunta esposa y después él. Por lo tanto, ya por lo menos de una tumba es dueño Abraham de la tierra de Canaán. Y ahora está a punto de cumplir el pacto, de ingresar a la tierra de Canaán. Pero este pueblo no lo va a cumplir por la falta de fe. Pero Dios igual lo va a cumplir. Aunque no con esta generación, lo va a cumplir igual. Con la siguiente. Se tarda un poco más los planes de Dios, nada más. Pero se ejecutan igual, como lo estamos viendo. Porque el pueblo no puede frustrar estos propósitos redentores o estos propósitos, el pacto que Dios estableció con el pueblo hebreo. Para el creyente, el libro de Números tiene gran significado también. Al igual que los israelitas, el creyente ha salido de la esclavitud de Egipto, que es paradigmático, es metafórico, representa al mundo cruel, al mundo vacío, al mundo de la opresión,
de la tortura emocional, espiritual, mental, sin propósito, sin ningún significado, de una gente inconversa. Por eso las personas que se convierten después al Evangelio no quieren nada con el mundo, es decir, todo lo que está relacionado con el mundo lo aborrecen. El, pero los que han nacido evangélicos o cristianos no tienen tantos problemas como los que se convierten después al Evangelio. Me refiero, y lo que quiero expresar es el tema político, por ejemplo. No son nada con el mundo, absolutamente nada que ver con el mundo. Solamente los cristianos, nada más. Nos relacionamos y nos gusta, tenemos amistades con cristianos y nos gusta estar con ellos. Pero son gente mundana, de ningún proyecto. Nada. Proyectos solamente de iglesia. Ahí somos felices, predicando el evangelio en la escuela dominicana. Pero los hermanos que han nacido en la iglesia es diferente porque ellos siempre han sido cristianos, no conocen el mundo. Por lo tanto, ellos pueden tener relación con el mundo sin ningún problema y sin perder su cristianismo, porque ellos son cristianos. Siempre han sido cristianos, no tienen otra percepción. Y pueden dialogar, conversar, proyectarse y planear cambios estructurales para el país. Por eso hay varios que son políticos. Los cristianos que están en la política, lo más probable es que hayan sido siempre evangélicos, nacieron de padres evangélicos, lo más probable. ¿Eh? Sería muy extraño que una persona que se haya convertido posteriormente después esté en la política, por ejemplo. Pero eso es lo que representa Egipto, el mundo, algo que nos hizo, nos tenía un sinsabor, un sinsentido, un despropósito, un vacío, pero terrible, profundo en el alma. La tierra de servidumbre y de opresión ha renacido por el sacrificio del Cordero Pascual, por la obra de Cristo, y se adelanta el cumplimiento de las promesas de Dios, rumbo a la tierra de Canaán. Ahí, por eso que hay muchas alabanzas, conmovedoras, me gustan esas alabanzas. Antes de convertirme no me gustaba cuando cantaban Caminando voy para Canaán. Lo escuchaba cuando era en converso, me molestaba esas canciones. Y después cuando me convertí a Evangelio, me conmueve, todavía me conmueven esos coritos. Caminando voy hacia Canaán. Porque eso es lo que somos como el pueblo de Israel en el desierto, rumbo a la Canaán celestial, a la tierra prometida. El mensaje religioso de este libro, que dice el mensaje religioso, la Biblia de América, el escenario donde se desarrolla la escena es en el desierto, imagen de nuestro peregrinar por la tierra. Se va desarrollando la relación continua entre Dios y su pueblo, símbolos de todos los pueblos. Muy hermoso el comentario que da la Biblia de América. Lo recomiendo igual, hermano, esta Biblia. Los comentarios que tienen son muy hermosos. Esta Biblia yo lo compré, me acuerdo, esa es la Biblia del peregrino esa. Pero aquí tengo la Biblia de América. Esta la compré porque era tapa dura, letras grandes y las tapas amarillas. Por eso me gustó. Y tiene muy buenos comentarios, igual eso me rayó bastante. Muy cómoda para ir a Biblia. La otra, la Biblia, el peregrino, y dice, el pueblo de Dios en el desierto, el pueblo de Israel, los hebreos, simbolizan a todos los pueblos. Dios es el que guía al pueblo por medio de intervenciones fulgurantes, otras silenciosamente, a través de los profetas y hombres sabios que él ha escogido entre el pueblo. Mira, Dios guía a su pueblo de varias formas. De manera fulgurante, por ejemplo, la columna de nube y la columna de fuego lo va guiando. Y el tabernáculo de reunión, cuando se produce la teofanía, pero también de manera silenciosa en otras ocasiones. Los profetas también, hombres sabios que dirigen al pueblo, que son escogidos entre el pueblo. Así también Dios ocurre en la vida de los creyentes. A veces ocurren milagros maravillosos, sueños, visiones, milagros en la vida nuestra.
En otras ocasiones nos habla de manera silenciosa, imperceptible. Las circunstancias nos pueden hablar también, o una predicación también puede ser, un consejo sabio de alguien. El pueblo en ocasiones desobedece, como ocurrió con el pueblo hebreo, se rebela, como ocurrió con los hebreos. Miriam se rebeló, la hermana de Moisés. Y para no actuar sola, le dijo a Aarón, Aarón, vamos a conversar con Moisés porque ya está bueno que él nos dirija. ¿Acaso él solamente tiene el Espíritu de Dios, nosotros no? Y nos ha hablado por nosotros Dios. Él solamente el ungido, nosotros no. Y Aarón era incapaz de decir no a nada. ¿Qué iba a hacer Aarón? Vamos, dijo Aarón. Y ahí fueron los dos. Ahí estaban. Claro, Aarón no hablaba nada, era la que más hablaba. ¿Quién cree que era la que más hablaba ahí? Miriam, lo más probable. Porque, ¿y cómo sabemos que era Miriam la que había provocado todo esto? ¿Era Mirta o María? No estoy confundiendo los nombres, ¿verdad? Eh, ahí voy a revisar enseguida. El libro de Números. María, esa es, María. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Bueno, esa fue la ocasión. Pero esa fue la ocasión porque habían otras razones. Las razones que se rebelaron murmuraron contra Moisés. ¿Y qué le pasó a María? Le dio lepra. ¿Y por qué a Aarón no le dio lepra? Porque Aarón fue a acompañarnos, nada más. Eso fue hacer Aarón. Increíble, me produce risa Aarón, porque Dios le dijo a Aarón, acompaña a tu hermano Moisés y tú vas a hablar por medio de él. Amén, dijo Aarón, vamos. Después llegó Moisés, sí, ya sí, yo me habló ya, vamos, yo te acompaño. Y después le dijeron a Aarón, mire, tu hermano Moisés, no sé qué habrá pasado. Haznos dioses para que adorarle a aquellos que nos sacaron de Egipto. Y él dijo, no hay problema, hagamos a dioses, tráigame todo el oro, los zarcillos, las joyas. Lo fundieron y salió un becerro de oro. Y ahora María se rebela contra Moisés y acompaña a Aarón, y Aarón también va. Aarón nunca dice que no, siempre va a todas, tanto lo bueno como lo malo. No sé si está bien o no, cómo lo verán ustedes, Aarón. Porque aquí Aarón no fue castigado, el que fue castigado es María. Pero Aarón va a orar por María. Y además que eso es su hermana igual. Lo único que hace es orar después que es castigada la pobre mujer. Bien, eso es lo que vemos aquí. Se irrita, se revela el pueblo, pierde la meta de su peregrinación, claro. Porque el propósito por los cuales ellos salieron de Egipto no es para liberarse de la esclavitud de Egipto. No era para eso, para ir al desierto y vivir ahí. El propósito era tomar la tierra de Canaán, de la cual Dios le había dado, un regalo de Dios. Ese es el propósito. Y ahora ya se va a cumplir el propósito por el cual salen de Egipto y se arrepiente. No quieren ingresar. Por eso después dijo, no tiene ni un propósito de salir de Egipto. No volvamos otra vez a Egipto. Dios se irrita. Miren lo que hace Dios. Eso es lo que hace el pueblo. ¿Y Dios qué hace? Se irrita, se enoja, ¿no? Reprende al pueblo. Lo castiga. No le salió barato esta rebelión, la desobediencia al pueblo. No le salió barato. Hay muchas muertes que han ocurrido. ¿Cuántas personas murieron cuando ofrecieron el becerro de oro, mis hermanos? ¿Cuántas personas murieron ahí? ¿Recuerdan? Vale. ¿No recuerdan? 3.000. 3.000 personas. Ya, ahí vamos contando. Hay que ir disminuyendo la cuenta. 3.000 personas. Y después, cuando hubo otra rebelión, cuando ellos dijeron, queremos codornices, ellos estaban. Me gusta cómo lo dice Moisés. Bueno, Dios es el que está dirigiendo las palabras de Moisés. Pero me gusta porque veo la ironía de Dios. Es decir, Dios también se burla
de los rebeldes. Aquí dice el Moisés, que está escribiendo, pero inspirado por el Espíritu de Dios. A ver, esta es la rebelión de Coré. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. 14.700 muertos, hermano. Impresionante. Bastante muertos. Esa fue una. ¿Cuál fue la otra? La plaga de las codornices. En el verso 33 dice, capítulo 11, verso 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Esa parte es la que me causa, eh, me produce risa. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. Y dio al pueblo una plaga muy grande. Pero no dice la cantidad de muertos, ¿ah? Pero igual lo hubieron muertos. Pero hay muchos muertos, hermano. La cantidad de muertos por la ira de no le salió barato la ira, la rebeldía, la desobediencia. 3.000 muertos, después 14.000. Impresionante. La familia de Coré también murieron. Y si no es por la intercesión de Aarón, María también muere un familiar de Moisés, una propia hermana. Es cosa seria enfrentarse al Dios vivo, al Dios fuego consumidor. Por eso que los hermanos que son de la cárcel le tienen miedo al Dios vivo, al Dios de que es fuego consumidor. No sé, hermano, si hermano Andy tendrá la experiencia de a los que se convierte el Evangelio le tienen más respeto y más temor, ¿o no? Le tienen ciertos temores. Piensan que Dios, si le hacen algo, tocan a los creyentes ahí, Dios va a tomar represalias contra ellos y lo va a liquidar. ¿Así o Eh, no? ¿Has escuchado la jerga de la unidad penal o no? ¿La has escuchado o no? No, no, Se la cuento. ya, En todas las unidades penales hay una PAC, que significa amar un preso es amar a Cristo. Se llama la iglesia PAC. Amar un ya. preso es amar a Cristo. Entonces, a nivel nacional existe los APAC, las iglesias de las poblaciones penales. Cuando una persona viene mal de la calle, por ejemplo, ya sea un traficante, ya sea un violador, sea quien sea, y que sabe que adentro lo van a matar, imagínese, que una persona, aunque sea atea, pero se va al evangelio, se libra de que lo maten. Es lo único que Mm, llega a un módulo de alta peligrosidad mm, y él dice, no, si me voy para donde los hermanitos, ya ándate de aquí, ojalá que te vea caminando más nomás, si no te voy a matar. Y se va para donde los hermanitos, lo recibe el pastor de la iglesia, que es un hermano que está encargado de obra, o hermanos que llevan años, que es un pastor, y ahí se las coloca, pero clarita, esto va acá, tenéis que orar, acá se ora las 24 horas del día, aquí una hora cada uno, se van turnando, porque en la iglesia de la población penal, en la unidad de grande, oran día y noche. Las wow, 24 horas, los 24/7 hay una persona que está orando en la noche, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. wow. Entonces el encargado de hora lo manda a orar dentro de la unidad penal. Estamos Ya, hablando de que dentro de esos módulos son 150 hermanos, más o menos aproximados. correcto. Y tienen un coro tremendo. ¿No sé si has escuchado el coro penitenciario del Puente Alto? Sí, 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 lo he escuchado, lo he visto en YouTube. Ya. Y entonces esa es la jilga. Por el solo hecho de agarrarse con la Biblia y que se vaya para el lugar de los hermanos, a esa persona lo libran de matar, aunque estén con él para matarlo, lo libran, Ya. se libra. Oh, Y eso pasa aquí, aunque sea la unidad penal chica que tenemos nosotros acá, pasa lo mismo. Entonces hay mm, módulos de hermanos y módulos de la población penal condenados. Dentro de los condenados hay como 3 módulos, pero hay uno de hermanos que solamente de hermanos y por muy lloro que digamos que sea el otro, si tiene un problema, se va para los hermanos y se libra de que lo maten, que lo apuñalen. ya. Es Imagínate, decir, por respeto a Dios. wow, es un lugar de refugio muy seguro. Exacto, es como el lugar de refugio, así tal cual. Es muy Sí. seguro, ¿ah? Mire, mire, claro, así es. Claro, han visto Y todas estas cosas en la Biblia. le corta la corbata. ¿Escuchabas eso cuando le cortan la corbata? Mm, mm. Ya, bo. A los hermanos tienen que andar todos los días con su corbata. Esa es como la señal de que es cristiano y con su vestón y con su Biblia bajo los brazos. No tiene que salir de eso. Cuando lo pillan fumando marihuana, un hermanito de la población o movilizándose de repente vendiendo droga, todo, el funcionario le corta la corbata. Ya. Y si llega sin la corbata,
el encargado de obra pesca tus cosas y te vais saliendo del módulo. No, el jefe, no, hermanito, no me eche, no, vais saliendo, pesca tus cosas y movilizado, así se le llama. Por Ya. movilizado, vais saliendo. Wow, Entonces tiene que llegar con su corbata intacta. wow. Mire, ve los símbolos, ¿ah? Muy fuerte, Claro. ¿ah? Muy fuerte los símbolos. Sí. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, hermano Andy, por darnos esa enseñanza. Bien, bueno, todo ese temor viene de aquí, de la Biblia, ¿ah? Toda la cantidad de muertos que hubieron en el Antiguo Testamento por rebelarse, por desobedecer, por irritar, por tentar a Dios. 600.000 hombres salieron de la esclavitud de Egipto, pero sin contar los niños y las mujeres. Toda esa generación va a quedar tendida en el desierto, solamente dos, y los jóvenes de 18 años hacia abajo, eso van a llegar a la tierra de Canaán. Se supone que eran como 2,5 millones más o menos de personas, pero los 600.000 van a quedar tendidos en el desierto. Es decir, muertos, no sin la posibilidad de ingresar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. El desierto será en el futuro la imagen que más evocará el lugar donde el ser humano se encuentra con Dios. La idea del desierto quedará grabada en la mente colectiva del pueblo de Israel posterior o en el futuro. Es en el desierto donde Cristo fue probado, como lo habíamos dicho anteriormente, y de ahí surge finalmente el sistema del monacato. Y vamos a ver aquí, ¿qué más? El censo de las tribus del pueblo de Israel. Debido a la numerosidad o la numerosa multitud, fue preciso organizar bien a las tribus, establecer la ley y el orden tanto en el campamento como en la marcha. El primer paso que se tomó fue realizar un censo en Israel. La razón es porque se encontraban listos para la conquista y era necesario alistarlos, organizarlos para la guerra. Arrojó la cifra de 600.550 hombres de guerra, sin incluir a los levitas. 603.550 personas. Ese fue el primer censo. El segundo censo nos da una cifra un poco menor de la del primer censo, lo cual indica que los rigores del viaje impedían a Israel seguir creciendo. Por lo tanto, ya era necesario sí tomar la tierra de Canaán. 26:51. ¿Cuál es el número? A ver, voy a leer acá. Capítulo 26, verso 51. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601.730. Ese fue el número del segundo censo. 601.730. 2.000 y tantos personas menos, ¿eh? Por lo tanto, en el desierto no se iba a poder continuar creciendo el pueblo de Israel. Aquí tenemos la forma de la marcha. La disposición de las tribus. En la parte del este estaba Isaacar, Judá, Zabulón. La cantidad de personas, Judá es la más grande, 74.600 personas. Isaacar, Zabulón, 54.000 y 57.000. La más numerosa hasta ahora es Judá. Por eso que lo encabeza. Es la tribu más grande. Y de hecho, es la única tribu que sobrevivió. Todas las otras desaparecieron. También están las familias de Merari, en el número capítulo 3, Dan, Aser, Neftalí, Efraín, Manasés, Benjamín, Gad, Simeón, Rubén. Iban con el altar de bronce, lo encontramos acá, donde sacrificaban los animales, el lavacro, donde se lavaban las manos los sacerdotes, luego ingresaban al lugar santo. Aquí estaba la mesa con los panes de la proposición, el candelabro de oro,
el lugar santo con el altar del incienso. De este lugar es donde salió fuego cuando murieron rostizados, quemados, consumidos por el fuego Nadab y Abiú. Y acá está el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Aquí podía ingresar solamente el sumo sacerdote. Todo esto eran los atrios. Aquí los atrios donde se comía el sacrificio de paz. Cuando estaban contentos, un israelita quería agradecer al Señor, llamaba al levita, al pobre, a la viuda, al huérfano, se lo servían acá. Había sacrificios permanentes, constantes en el desierto. Todas las mañanas y todas las tardes se sacrificaba un cordero acá. En pleno desierto, el humo, cuando nosotros vamos para el 18 de septiembre, vamos llegando a nuestras casas, en los pasajes, usted siente el olor, ¿no? El olor asado. El de cordero también muy, eh, tiene un olor especial. La hambre cuando uno va llegando a la casa del 18 de septiembre. Pero aquí este olor, cuando mataban a un cordero, el olor se esparcía por todo el campamento. Era un método pedagógico de Dios, apelaba al olfato, para que aprendieran a consagrarse a Dios permanentemente. Los rasgos teológicos de este libro. Las principales cuestiones teológicas giran en torno a Jehová, o a Yahvé y a Israel, los dos grandes protagonistas del libro. Israel es ante todo un pueblo en marcha hacia la tierra prometida. Eso es, está muy bien organizado. Dios lo ha organizado así. No es que Moisés lo haya organizado de este modo. Dios realiza todo lo que estamos viendo. Absolutamente todo es obra de Dios. Lo ha escogido, lo ha hecho multiplicar, lo ha liberado, le ha dado hijos. Cada uno de ellos forma un pueblo. Y hay un pueblo escogido, el pueblo de Judá, donde vendrá el Redentor del mundo, el Señor Jesucristo. Le ha dado la revelación del plan del tabernáculo, los sacrificios, los sacerdotes, los animales para el sacrificio. Y lo ha organizado para la toma de la tierra de Canaán. Todo es un pueblo realmente guiado, controlado, formado por Dios. Se ha revelado, le ha dado la ley de Moisés también. Impresionante la obra de Dios. Una de las evidencias de la existencia de Dios que se puede esgrimir es la existencia del pueblo de Dios, Israel, porque Dios lo ha formado, a diferencia de otras explicaciones que son más naturales, no tanto sobrenatural, pero el hecho de la existencia de este pueblo, de tener la Biblia, la existencia de la iglesia, puesto que Dios mismo ha intervenido para formarlo, ya indica lo sobrenatural, el poder, la obra de Dios, la acción de Dios en el mundo de manera especial, no de manera general, universal, cósmica o natural, sino de una manera sobrenatural, muy especial. La existencia del pueblo hebreo, la existencia de la iglesia, la existencia de la Biblia, porque la Biblia es la revelación, el registro de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En la primera y última parte del libro se enfatizan los aspectos positivos de la comunidad en su relación con Jehová. Se trata de una comunidad perfectamente organizada, en sintonía con la voluntad de Dios. Por otra parte, la segunda parte presenta la imagen de una comunidad desorbitada y rebelde a Jehová, y a sus representantes también. El libro de Números nos enseña que cuando el pueblo camina según la voluntad de Dios, consigue lo que se propone. Mire, un pueblo que camina en la voluntad de Dios consigue lo que se propone. Y eso que se ha propuesto también proviene de Dios. Por eso los proyectos que tengamos en nuestras mentes, que el orar para que el Señor sea Él que nos haya dado esos proyectos, ¿ah? Porque si caminamos la voluntad de Dios se van a cumplir esos proyectos. Sí, y Dios mismo lo ha puesto en la mente de cada uno de nosotros. En cambio, cuando se aparta de la voluntad de Dios y peca, como ocurrió con el pueblo de Israel, fracasa entonces su intento. Los relatos de la marcha por el desierto poseen valor paradigmático, ejemplificador, ilustrativo. Y eso es lo que menciona también el apóstol Pablo en el libro de los Corintios, me parece mucho que lo menciona. Estas cosas sucedieron para que nosotros no hagamos como ellos hicieron en el desierto. Para nuestro ejemplo, dice él, dice el apóstol Pablo.
Estos modelos no sirven para la generación del éxodo, sino también, no solo sirven para ellos, sino que también sirven para las futuras generaciones que vendrán. La lección que se debe extraer de ello es clara. Los creyentes tienen que conformar su conducta a la voluntad de Dios y a la ley divina. Eso es lo que se puede extraer, o el tema, la lección que se puede extraer de acá del libro de Números. Conformar el estilo de vida, conformar la conducta a la voluntad de Dios y a la obediencia a sus leyes, a la ley divina, para no tener problema en la vida. Eso es lo que se logra rescatar al estudiar este libro de Números. La posición prominente era de la tribu de Judá, como estuvimos viendo anteriormente en la presentación anterior, porque era la tribu más numerosa. Puede ser también la ubicación de honor, se daba que había sido designada para la casa real. De ahí vendría el trono, los reyes de Israel vendrían de ahí, de esta tribu de Judá. La organización de Israel era militar, cada tribu tenía su posición y tenía un capitán. El jefe supremo era Jehová, estaba en medio del campamento. Dios dirigía los movimientos por medio de las nubes. Los levitas eran la guardia de honor y de servicio. La iglesia también tiene que guerrear contra la fuerza de maldad y tomar posesión de la tierra prometida. Nos conviene sentarnos y calcular el costo de la lucha y sus recursos antes de emprender el proyecto, de acuerdo a la parábola que dio Jesucristo. Si hay una persona, se sienta, tiene que calcular primero si puede construir una casa, porque primero, si lo construye y después no lo puede terminar, van a decir, este hombre comenzó a construir y después no pudo terminar la casa. Acá debe determinar bien los costos anteriormente, dice esta parábola. Le conviene organizar bien las actividades también, ya sea la visitación, la evangelización, la construcción de un templo, muy bien organizado, planificado. ¿Cómo se hace en las congregaciones? Una planificación anual. No sé, yo creo que en todas las congregaciones se hace una planificación anual. Si son varias congregaciones, por ejemplo, hay una primera reunión en marzo, todo lo que se va a realizar durante todo el año. Entonces la iglesia será imponente como un ejército, dice el Cantar de los Cantares. Los levitas, por otra parte, ¿qué ocurre con los levitas? Fueron tomados en lugar de los primogénitos de Israel. ¿Por qué? Surge de la ocasión por la cual fueron nombrados los levitas como sustituto de los primogénitos para las tareas sagradas, cuando demostraron su celo por Jehová al matar a los idólatras cuando adoraron al becerro de oro. Se encargaban del cuidado del tabernáculo y también del ministerio de los aspectos externos, mientras que los sacerdotes oficiaban en el culto ceremonial. Leví había tenido 3 hijos. Estos son Gerson, Coat, Merari. Los gersonitas tenían las responsabilidades de cuidar la cubierta del tabernáculo. Los coatitas tenían a su cargo los muebles del tabernáculo, los meraritas cuidaban las tablas del armazón. Cada uno tenía su tarea, su responsabilidad. Los levitas, puesto que Dios había redimido a los primogénitos de la familia de Israel en la Pascua de Egipto, todos los primogénitos le pertenecían a él, pero fueron sustituidos por los levitas. Ahora los levitas se encargaban del cuidado del tabernáculo y del ministerio en los aspectos externos, mientras que los sacerdotes son los que van a oficiar dentro del tabernáculo de reunión para ofrecer los sacrificios, y el sumo sacerdote para ingresar al lugar santísimo. En el capítulo 5 al 8, bueno, ahí ya tenemos la parte del texto bíblico, y vamos a andar rápido en esta parte porque tenemos que avanzar. En el capítulo 5, del verso 1 al verso 4, se deben expulsar a todos los impuros. ¿Cuál es la razón de expulsar a los impuros? Estas son las razones. Mantener la santidad del campamento, mantener también la higiene del pueblo de Dios. 2 razones. Mantener la higiene, protegerse, y también la santidad del pueblo.
Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y todos los que padecen flujo de semen, a todos contaminados con muerto, así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Hay una expulsión entonces de los impuros. Mantener la santidad del campamento, mantener la higiene del pueblo. En cuanto a los muertos, le recordaba que el cuerpo sin vida ya no es de ningún tipo de valor, por eso que se deben deshacer también de los cadáveres. Hay una ley en el capítulo 5, verso 11 al 31, de los celos. También habló Jehová a Moisés diciendo, si habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no los hubiese visto, por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose mancillado, o viniere sobre él el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordatoria que trae la memoria del pecado. Y después, en el verso 19 en adelante, comienza el conjuro, o el procedimiento para determinar si ella es fiel o infiel. Y el sacerdote la conjugará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido, a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote te conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová que haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Hoy terrible el procedimiento para determinar si ella era inocente o culpable. Si era inocente, al tomar esta agua amarga no le iban a ocurrir nada. Pero si era culpable, se le iba a dislocar el muslo y el vientre se le iba a hinchar. Y más, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Ya, eso es el procedimiento. Para determinar si la mujer era infiel o era inocente, por los celos de su marido. Tiene un nombre este tipo de juicios. El nombre se conoce como ordalía. Aquí lo voy a anotar. Si ustedes lo buscan en internet, lo más probable es que aparezca con este nombre. Ordalía. Ordalía. Era terrible el caso para la mujer, ¿no? Porque eh, era ella la que se le hacía hacer este procedimiento, pero al culpable, al otro, a la persona que se había mancillado con ella, no. Y el que ejecutaba este proceso era el que tenía celos. Podía ser con o sin fundamento, pero igual iba a hacer pasar a la mujer por este conjuro, por este rito terrible, ¿eh? Extraordinariamente dramático. Ordalía. Se practicó, y lo más curioso es que este rito se practicó en toda la antigüedad, e incluso se practicó hasta la Edad Media, para obtener una decisión de justicia, cuando no había ninguna prueba para condenar a alguien, entonces se le hacía pasar por este momento tan difícil. Era conocida en todo el Antiguo Oriente, la ordalía judicial por las aguas del río en que era arrojado el acusado. Pero esta prueba de las aguas de la maldición carece de analogía. El hecho de que hay unas aguas que deben beber, en ninguna otra parte se practicó, solamente acá. Y si se ejecutó en algún caso,
no hay ninguna evidencia de que alguien llevó a su mujer, a su esposa, ante este rito, ¿ah? Esto servía de advertencia a la mujer propensa a cometer adulterio y protección a la mujer inocente en caso de sospechas infundadas. No hay evidencias de que se haya eh, hecho en alguna oportunidad, o que se haya realizado, o que estuviese vigencia después del peregrinaje. Es una ley que no se repite nunca, no se mencionó ni aludió después de que ingresen a la tierra de Canaán, solo para el peregrinaje en el desierto. En la Edad Media se arrojaban a las personas, a los brujos, por ejemplo, cuando se perseguían a los brujos. Pero la persecución de brujos fue terrible en esa época. Se amarraban a las personas acusadas, mujeres acusadas de brujería, de pies y manos, y arrojadas al río. Si flotaba, era inocente. Si se hundía y moría ahogada, era una bruja. Ninguna flotó. Todos murieron ahogadas. Hombres y mujeres. Qué increíble, hermano. Terrible. Esto ocurrió también en los pueblos protestantes. No solamente los católicos, también los protestantes. Y la Inquisición, los que caían en manos de la Inquisición en la Edad Media, no iba a salir, ninguno salió absuelto. Todos fueron condenados. Ninguno salió con los papeles limpios, absuelto, sin cargo alguno. Todos salieron de la Inquisición, o lo que tuvieron la suerte de salir de la Inquisición, salieron con un ojo menos, una oreja menos, una pierna dislocada, un brazo fracturado, sin un dedo, sin una lengua, o, o desahuciado. Todos salieron así, y los otros murieron. Es un sistema de justicia repugnante, y un sistema de justicia terrible, sin precedentes, porque el juez era el mismo que lo acusaba y era el mismo que lo defendía. Imagínense. La Inquisición lo acusaba, la Inquisición lo condenaba, la Inquisición lo defendía y lo acusaba. Como eran ellos mismos, ninguno quedó absuelto porque la Inquisición no se equivocaba nunca. Y cuando llegaban a un territorio para buscar brujos y brujas, torturaban a la gente. Entonces la gente, para que no lo torturen más, ¿qué decían? Daban nombre. Y así iban a la otra persona, que diera más nombres de brujos, de sospecha de brujos en un campamento, y la persona no conocía ningún brujo, si ahí no había brujo. Pero para salir de la tortura, para que lo dejaran de torturar, daba un nombre, cualquier nombre. Y allá se dirigía a la otra persona que había sido delatada. Al final, en ese pueblo, no había nadie, después que pasó la Inquisición por ahí, que no haya practicado la brujería. Eso es lo que cuentan los historiadores. Llegaba la Inquisición a un pueblo y en ese pueblo terminaban siendo todos brujos, porque todos no querían que lo torturaran. Terrible, ¿eh? Esa oscura época de la Inquisición. Bueno, eso hacían también. A la bruja la amarraban de pie y mano, la tiraban al río. Si nadaba, si flotaba, no era bruja. ¿Qué más? El voto de los nazareos significa separado o consagrado a Dios. ¿Cuáles son los requisitos de los nazareos? Abstenerse de todo fruto de la vid. ¿Por qué? Porque su gozo no está en el fruto de la vid, sino en el Señor. No cortarse el cabello, como señal pública de que había tomado un voto, por eso es el pelo largo. No tocar el cuerpo muerto, ni aún el de su propia familia. Era uno de los votos del que ejecutaba el voto del Nazareno. Perfecto, mis hermanos. Estamos